Vamos a ver el tema de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las razones trigonométricas que se dan entre los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Los lados que forman ese ángulo recto van a ser conocidos como catetos, y el lado que se encuentra frente a ese ángulo recto va a ser conocido como hipotenusa. Las funciones trigonométricas son 6. Función seno, función coseno, función tangente, función cotangente, función secante y función cosecante. La función seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La función coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La función tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, incluye los dos catetos. Pero las funciones seno y cosecante, coseno y secante, tangente y cotangente, se consideran funciones trigonométricas inversas. Es decir, con la función tangente y la cotangente, si la función tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, la función cotangente va a ser igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. De igual forma con la función coseno y secante. Si la función coseno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, la función secante va a ser la hipotenusa entre el cateto opuesto. Asimismo, la función seno y la función cosecante. Si la función seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, la función cosecante va a ser la hipotenusa entre el cateto opuesto. Las funciones trigonométricas solo se aplican a ángulos agudos, es decir, al ángulo B o al ángulo A, nunca al ángulo recto. Y debemos tener en cuenta cuál es nuestro ángulo de referencia. Por ejemplo, si yo quiero ubicar las funciones trigonométricas con respecto a mi ángulo B, voy a decir, seno de B va a ser igual al cateto opuesto a B, es decir, el cateto que se opone a este, el que está enfrente, que en este caso es B minúscula, entre mi hipotenusa, que ya dijimos que es mi letra C minúscula. Asimismo para la función coseno de B. La función coseno es el cateto adyacente a B. El cateto adyacente es el que forma parte del mismo ángulo. Es decir, aquí tendría mi A minúscula y la hipotenusa sigue siendo C minúscula. La tangente es la razón trigonométrica que incluye a los dos catetos, al cateto opuesto y al cateto adyacente. El cateto opuesto es B minúscula y el cateto adyacente es A minúscula. Y como ya dijimos que las funciones cotangente, secante y cosecante son inversas, si yo quiero encontrar la función cotangente, únicamente voy a invertir los valores de la tangente. Si la tangente me dio B sobre A, entonces la función cotangente me va a dar A sobre B. Asimismo, para la función secante, invierto los valores del coseno. Si el coseno es A sobre C, entonces la secante sería C sobre A. Y asimismo para la función cosecante. Si la función seno es B sobre C, entonces la cosecante sería C sobre B. Y así ubicamos las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo.